Saludos educamédicos, sean bienvenidos a un nuevo video. Ahora continuando con los temas de farmacocinética, ya vimos los conceptos básicos que serían la gráfica de concentración mínima efectiva y concentración mínima tóxica, y también ya entendimos cómo funciona la cinética de absorción de orden 0 y de orden 1. Así que continuando con los procesos de la farmacocinética que nos faltan, que serían la absorción, la distribución, el metabolismo y la excreción, ahora sí, vamos a ver cada uno de ellos y cómo es que funcionan. Primero, vamos a ver el proceso de absorción. ¿Qué es la absorción? La absorción va a hacer referencia, tal cual su nombre lo indica, a cómo se absorbe el fármaco. Vamos a tener que hay diversos mecanismos con los cuales se absorben estos fármacos. Tenemos la difusión pasiva, la difusión facilitada, el transporte activo, la endocitosis y la exocitosis. No nos vamos a meter a todos estos procesos individualmente porque eso es más de fisiología. Tengo un video en el canal ya explicando estos procesos, te lo voy a dejar en la descripción por si te interesa verlo. Ahora, una vez que ya sabemos que existen estos 4 mecanismos de absorción, vamos a ver cómo se afecta esta absorción. Hay factores que la alteran. Estos factores van a ser el efecto del pH, el flujo sanguíneo, el área total disponible para la absorción, el tiempo de contacto con la superficie de absorción y la expresión de glucoproteína P. Vamos a ver cada uno de estos a continuación. Primero, ¿cómo afecta el pH a la absorción de los fármacos? Tenemos que saber que hay fármacos que son básicos y fármacos que son ácidos. Bueno, cada uno de estos tiene una carga distinta. Los fármacos ácidos tienen una carga negativa. Por lo general, los fármacos básicos no tienen carga. Cuando una molécula no tiene carga, vamos a decir que está no ionizada. Cuando una molécula tiene carga, ya sea positiva o negativa, vamos a decir que está ionizada. Para que un fármaco pueda absorberse, este tiene que estar en su forma no ionizada, lo que le va a ayudar a su liposolubilidad. Así que cuando digamos que un fármaco es liposoluble, es que está no ionizado, está en su forma no ionizada. Pero vamos a ver, ¿en qué afecta el pH a todo esto? Bueno, sabemos que el pH está dado básicamente en la concentración de iones de hidrógeno, ¿no? El hidrógeno aquí representado con la H va a tener una carga positiva. Recuerden, mientras en una sustancia haya más iones de hidrógeno, hay una mayor concentración de hidrógeno, significa que vaya a ser un pH más ácido, o sea, menor. Todos conocemos la escala del pH, ¿no? Que va de 0 a 14. El 7 sería un pH neutro, de 7 para abajo sería un pH ácido y de 7 para arriba un pH básico. Bueno, mientras más iones de hidrógeno haya en una sustancia, va a ser un pH más ácido, o sea que tiende hacia el 0 en la escala del pH. Ahora, si recuerdan, les comenté que el fármaco ácido tiene una carga negativa. Aquí está representado, la A es de ácido y la B es de básico. El fármaco ácido tiene una carga negativa. ¿Qué vemos? Que cuando se une a una molécula de hidrógeno que tiene una carga positiva, se van a contrarrestar, porque a negativo le sumas el positivo y se va a volver pues nulo, ¿no? Es como, imagínate que a menos 1, que sería el fármaco ácido, le sumas más 1, que sería el hidrógeno, va a ser 0, entonces no va a tener carga, se contrarresta el negativo, se le suma el positivo, entonces se vuelve no ionizado, porque pierde su carga. Nuevamente veámoslo aquí, el fármaco ácido tiene una carga negativa, se une con el hidrógeno que es positivo, se contrarrestan y se vuelve no ionizado. Esta es la forma en la que el fármaco ácido se va a absorber más, en su forma no ionizada, porque al no tener carga es más fácil que sea liposoluble y pase por las membranas celulares. Ahora, ¿qué sustancia del cuerpo creen ustedes que es más ácida? Obviamente, el ácido clorhídrico del estómago, el ácido gástrico o jugo gástrico. Por eso los fármacos ácidos se absorben mejor cuando se administran por vía oral, porque al estar en el estómago, están en contacto con muchos iones de hidrógeno, se pueden unir y se vuelven no ionizados porque contrarrestan sus cargas. Esa es la razón de que los fármacos ácidos se administran mayormente por vía oral, ya que se unen con los iones de hidrógeno en el jugo gástrico del estómago. Ahora, ¿qué ocurre con los fármacos básicos? Como les dije, estos tal cual ya vienen sin carga. Estos no son ni positivos ni negativos, en su mayoría ya vienen sin carga. Entonces, al estar en contacto con iones de hidrógeno, que recordemos que tienen una carga positiva, se van a unir y se van a ionizar, o sea que van a conseguir una carga. Recuerden, estos ya tal cual vienen en su forma no ionizada, o sea sin carga. Si se administraran, por ejemplo, por vía oral, se unirían mucho los iones hidrógeno
por lo tanto serían ionizados, tendrían una carga y va a ser más difícil que se absorban por las membranas celulares. Así que por esto los fármacos básicos casi no se administran por vía oral, porque se unirían con los iones de hidrógeno, se volverían ionizados y sería más difícil que se absorban. Así es como el efecto del pH altera a la absorción de los fármacos. Ahora, los siguientes procesos, estos ya son más rápidos, no requieren una explicación tan profunda. El flujo sanguíneo. Como les dije, el propósito de la absorción de estos fármacos es que lleguen al flujo sanguíneo, para que aquí se puedan distribuir hacia todo el cuerpo, o hacia donde sea necesario que hagan su efecto terapéutico. El flujo sanguíneo afecta la absorción, ¿por qué? Porque si el fármaco se administra en una zona donde casi no hay flujo sanguíneo, entonces casi no se va a absorber, porque no hay sangre hacia donde tenga que absorberse, ¿me entienden? Por vía oral llegan al estómago, a los intestinos, y ahí hay muchos vasos sanguíneos, por eso se pueden absorber bien. Pero si se administraran cerca de una zona en la que casi no hay flujo sanguíneo, no se absorberían del todo, porque casi no hay sangre, no irían a ningún lado, se quedarían ahí estáticos. Así es como afecta el flujo sanguíneo a la absorción. También el área total disponible para la absorción. Nuevamente, si conocen la anatomía e histología del estómago, encontrarán que hay unas células, sobre todo en el intestino, llamadas enterocitos. El intestino está compuesto por pliegues que hacen que se aumente mucho esta área de absorción. Y por lo mismo que aquí también hay mucho flujo sanguíneo, pues se pueden absorber muy bien. En cambio, si estuvieran en un área en la que fuera muy poquita, muy corta, muy chiquita, se absorbería menos. Imagínate que tú quieres pasar 30 personas por una puerta al mismo tiempo, no van a entrar, el área es muy pequeña. Imagínate que son 30 moléculas del fármaco solo por esa pequeña puertita, no entrarían, no se absorberían. Ahora, imagínate que quieres pasar esas mismas 30 personas, pero hay 20 puertas, hay 40 puertas, dirías tú que hay más puertas incluso que personas, entonces todas podrían pasar libremente, muy fácil. El área de absorción es mayor, por lo tanto el fármaco se absorbe mejor. El tiempo, nuevamente, imagínate que tienes esas mismas 30 personas por esa misma puerta. Dices, ok, es muy difícil que se absorba en poco tiempo. O sea, imagínate que esas 30 personas, esas 30 moléculas quieren pasar en menos de un minuto por esa puerta. Dices, está muy complicado, ¿no? Puede que no se logre o puede que sí, pero muy difícil sería. Ahora imagínate que aunque sean solamente una puerta y sigan siendo las mismas 30 moléculas, las mismas 30 personas, pero les das 2 horas, aunque vayan pasando de una en una, van a poder pasar todas, se van a poder absorber todas. Por eso es que el tiempo también es vital, porque le da más tiempo, tal cual, de ahí el nombre, les da más tiempo a estas moléculas de poder absorberse. Y la expresión de glucoproteína P. Esto es importante porque no ocurre en todas las estructuras, pero hay ciertas partes del cuerpo en donde esta glucoproteína P se expresa. ¿A qué nos referimos? ¿Qué hace esta glucoproteína P? Bueno, esta se va a encargar de sacar otras moléculas y afecta en especial a los fármacos porque, bueno, imagínate que tu fármaco por fin logró absorberse y ahora lo sacan. Eso haría esta glucoproteína P. Saca las moléculas del fármaco, afecta la absorción porque no está dejando que se absorban. En estructuras donde haya mucha expresión de glucoproteína P va a ser difícil que ese fármaco se absorba. O bueno, puede que se absorban, pero esta glucoproteína P lo va a sacar. Entonces no sirvió de nada. En cambio, en lugares donde no se expresa no hay problema, porque el fármaco se puede seguir absorbiendo sin que nadie intente sacarlo. Estos son los factores que van a afectar la absorción. Ahora un concepto rápido. ¿Qué es la biodisponibilidad? La biodisponibilidad, así en resumen, va a indicar la cantidad de fármaco que es útil. Ya pasamos la absorción, ya acabamos los procesos por los que se absorbe un fármaco. Ahora, ¿cuánto de ese fármaco es verdaderamente útil? ¿A qué me refiero con esto? Bueno, muchos fármacos, sobre todo los que se absorben y se administran por vía oral, pasan por el hígado. Este hígado se va a encargar de metabolizarlos. Ese va a ser un proceso más adelante que lo veremos aquí en metabolismo. Veremos que aquí interviene mucho el hígado, pero antes de que llegue la fase de distribución va a haber un pequeño metabolismo en el hígado que se va a llamar efecto del primer paso hepático. Así se le llama, el efecto del primer paso hepático o metabolismo del primer paso hepático. Aquí lo tengo. Cuando el fármaco se absorbe, repito, tiene que pasar muchas veces primeramente por el hígado. Como el hígado metaboliza los fármacos, bueno, este fármaco será metabolizado. Entonces, suponiendo que se absorbió el 100% del fármaco, este 100% que se absorbió pasa por el hígado, llega a este proceso de primer paso hepático y se metabolizó un 30%. Recuerda que el metabolismo sirve para inactivar los fármacos, para que pierdan su función. Entonces, si se metabolizó un 30%, solamente un 70% de ese fármaco que se logró absorber está útil. Y a eso se refiere la biodisponibilidad,
que es la cantidad de fármaco útil. En este ejemplo, del 100% del fármaco que se absorbió, solamente va a tener una biodisponibilidad del 70%. ¿Por qué? Porque es la cantidad de fármaco que sigue siendo útil para poder ejercer su efecto terapéutico. El otro 30% ya quedó inútil. ¿Por qué? Porque ya se metabolizó, ya quedó inactivado. Entonces esto, aunque siga siendo absorbido, porque ya está absorbido, ya está dentro del cuerpo, pues ya no importa, ya no es útil, ya se inactivó. Solo el 70% de ese fármaco absorbido sigue siendo útil. Por lo tanto, nuevamente, la biodisponibilidad de este fármaco es del 70%. Un pequeño paréntesis. Hay algunos fármacos que necesariamente tienen que metabolizarse para poder ejercer su efecto. Imagínate que estos vienen inactivados, se absorbieron inactivados. Al cruzar por el hígado, estos se activan. A estos se les va a conocer como profármacos. Se les llama profármacos porque necesitan primeramente metabolizarse para activarse y ahora sí ejercer su función. Eso es solo un pequeño paréntesis, igual vamos a hablar más de ello cuando lleguemos al apartado de metabolismo. Ahora sí, una vez que el fármaco ya se absorbió y ya tenemos la biodisponibilidad del fármaco, vamos a llegar a la distribución. La distribución es, como su nombre indica, cómo se distribuye este fármaco a través del cuerpo. Vamos a tener también que hay factores que van a alterar esta distribución. Estos factores van a ser el flujo sanguíneo, la permeabilidad capilar, la unión a proteínas plasmáticas y la liposolubilidad. Vamos a hablar de cada uno de estos. Primero, el flujo sanguíneo. Nuevamente, va a hacer referencia a la cantidad de sangre que le puede llegar a los distintos órganos, ya que puede variar de mayor cantidad de sangre, como por ejemplo en el cerebro, el hígado o el riñón, que a estos órganos les llega mucha cantidad de sangre, a órganos con menor cantidad de sangre, por ejemplo la grasa, las uñas, el cabello, etc. Esto significa que a los órganos, como ya se dijo, por ejemplo el cerebro o el hígado o el riñón, les va a llegar mucho los fármacos, porque aquí hay mucha cantidad de sangre que llega por ellos, y a los fármacos con menor flujo de sangre, como la grasa, las uñas y el cabello, no les va a llegar mucho fármaco, porque casi no hay flujo sanguíneo. Con este motivo se crearon estos tres modelos que tenemos aquí, que es el modelo monocompartimental, el modelo bicompartimental y el modelo tricompartimental. No es necesario que se los aprendan, yo creo que es algo muy complejo que no les va a servir mucho de entrada si están aprendiendo apenas los conceptos básicos de la farmacología. Si quieren adentrarse más a eso, pueden buscarlo, sí, es bueno saberlo también, pero yo creo que ahorita no les va a servir de mucho, entonces para no complicárnosla más, esto nos vamos a saltar. Simplemente quiero que lo conozcan, que hay tres modelos de distribución: el monocompartimental, el bicompartimental y el tricompartimental. Y esto va a hacer referencia a la cantidad de flujo. El flujo tiene mucho que ver en estos modelos, pero como les digo, no quiero que se la compliquen demasiado, así que vamos a seguir con el siguiente paso. Los tipos de capilares, estos van a afectar a la distribución. ¿Recuerdan el ejemplo que les di anteriormente de la puerta? De las 30 personas o las 30 moléculas de fármaco que tienen que pasar por una sola puerta o por varias puertas. Bueno, esto hace referencia a los capilares. Como saben, los capilares son esas pequeñas terminaciones de las arterias, las más chiquititas, y aquí es donde muchas veces se hace el intercambio gaseoso y por ende también el intercambio de algunas moléculas. En este caso estamos hablando de los fármacos. Sabemos que hay distintos tipos de capilares y esto puede afectar a la distribución. Por ejemplo, los capilares continuos o de tipo muscular, aquí lo dice, carecen de poros, se le van a llamar fenestraciones a estos poros. Aquí está, fenestraciones en su pared. Estas fenestraciones, estos poros, imagínate que son las puertitas. Estos capilares continuos, al tener pocos poros, pocas fenestraciones, tienen pocas puertas, digámoslo así. Entonces, pocas moléculas del fármaco van a poder pasar. A diferencia de los capilares fenestrados. Estos tal cual se llaman así porque tienen muchos poros, muchas fenestraciones, muchas puertitas, digamos así. Y miren cómo se llama también, capilares viscerales, o sea, las vísceras. Estos se pueden encontrar en el estómago, en los intestinos. Aquí está, en el intestino. Por eso les dije que muchos fármacos se absorbían bien por vía oral, a través del estómago y el intestino. ¿Por qué? Porque les llega mucha sangre y aparte los capilares, las arterias que llegan ahí, están fenestrados, tienen muchas puertitas. Entonces muchas moléculas del fármaco pueden cruzar por este capilar y es más fácil que se distribuyan, porque más cantidad de fármaco se puede absorber. Así que este es un ejemplo de cómo los tipos de capilares afectan a la distribución. En el caso de las proteínas plasmáticas, vamos a tener que hay fármacos que se unen mayor o menormente a proteínas plasmáticas. Las dos proteínas principales son la albúmina y la alfa-glucoproteína ácida. No está representada en esta imagen, pero bueno, conozcan que esas dos son las proteínas plasmáticas más usadas por los fármacos, la albúmina y la alfa-glucoproteína ácida. ¿A qué se refiere con esto? Bueno, hay fármacos, como les digo, se unen a estas proteínas para poder moverse o simplemente para contenerse. Las proteínas afectan, ¿por qué?
Aquí tenemos el ejemplo. El fármaco 1, si se dan cuenta, se está uniendo mucho a la albúmina. Y el fármaco 2, como vemos, no se está uniendo a ninguna proteína plasmática. Entonces, el fármaco 1 tiene una mayor unión a proteínas plasmáticas. Supongamos que ahora tienes un problema hepático y casi no se generan proteínas plasmáticas. Entonces el fármaco 1 estaría libre. ¿Por qué? Porque casi no hay proteínas. Este fármaco se une a la albúmina y si no se genera albúmina no se puede unir. Esto va a afectar en las concentraciones plasmáticas porque se van a aumentar. Al no estar unido hay más cantidad de fármaco libre y este fármaco libre es el que va a tener efecto terapéutico. ¿Por qué? Porque como está libre puede entrar y salir por estos capilares, por las fenestraciones y puede ejercer su efecto terapéutico llegando al área de la lesión o donde se necesite ese fármaco y ejercer su función. El que está unido a las proteínas plasmáticas no puede hacer esto. ¿Por qué? Porque como está unido, la proteína plasmática es muy grande y no puede cruzar por estas fenestraciones, por estos capilares. Entonces este fármaco digamos que está entre comillas inactivado porque no puede ejercer su función. Si no hay proteínas, hay más fármaco libre, o sea, más fármaco que puede ejercer su función y puede incluso llegar a ser tóxico, porque es mucha la cantidad de fármaco libre. ¿Recuerdan esta gráfica que vimos en el video pasado? Bueno, al haber mucho fármaco libre puede llegar a cruzar esta concentración mínima tóxica, porque como está libre puede seguir ejerciendo su función y puede llegar a generar efectos adversos. Así que ya sabemos también cómo es que ayudan estas proteínas plasmáticas a la concentración y distribución del fármaco, ya que si el fármaco está unido a ellas, no podrá cruzar por estas fenestraciones y no podrá ejercer su función. En cambio, si está libre, este fármaco sí podrá ejercer su función. Ahora, la liposolubilidad. ¿Recuerdan lo que vimos hace unos momentos en absorción? Como el fármaco no ionizado es el que más se absorbe. ¿Por qué? Si recuerdan, les dije que la forma no ionizada también se le conoce como liposoluble, o sea, que puede cruzar fácilmente por las membranas plasmáticas. Estos también se ve mucho en los procesos de difusión pasiva o facilitada, los cuales lo podrán ver en el video que te dejé en la descripción, ya que son procesos más de fisiología. Así que bueno, en resumen, afecta la distribución. ¿Por qué? Porque si el fármaco es más liposoluble, puede cruzar más fácil por las barreras y membranas plasmáticas que están hechas de lípidos y puede atravesar y hacer su efecto. En cambio, si este fármaco casi no es liposoluble, pues no va a poder cruzar las membranas y no va a poder ejercer su función, porque no va a poder ni siquiera entrar al flujo sanguíneo y tampoco va a poder salir. Y cuando llegue al lugar de efecto, no va a poder entrar a esa célula que necesita su efecto y tampoco va a poder salir. Entonces casi no va a ser útil. Tiene que estar liposoluble, o sea, no ionizado para poder ejercer su función. Ahora ya conocemos cómo funciona la liberación, la absorción y la distribución. Vamos a entrar a lo que sería el proceso de metabolismo. Este es un proceso muy importante. Ahora, pasando a la metabolización, diremos que esta tiene dos fases. La fase 1, que va a ser el metabolismo como tal, lo vamos a explicar ahorita, y la fase 2, que esta va a ser llamada fase de combinación o también fase de conjugación. La fase 1 a su vez se va a subdividir en tres procesos, que es la oxidación, la reducción y la hidrólisis. Estos procesos van a metabolizar el fármaco, de ahí el nombre, y van a inactivarlo. La fase 2, la fase de combinación, va a servir para unir a este fármaco a otras moléculas y así puede eliminarse más fácil. Así que bueno, entremos directamente con la fase 1. Como les digo, esta se va a subdividir en oxidación, reducción e hidrólisis. La mayoría de los fármacos va a metabolizarse por la oxidación. Podremos decir que incluso esta es la más importante por esto, porque la gran mayoría de los fármacos se va a metabolizar por esta fase, la oxidación. Cada una de estas fases es producida por una enzima distinta. En el caso de la oxidación, esta se va a producir por citocromos, de los cuales el más importante es el citocromo 3A4. En el caso de la reducción, estas van a estar generadas por las enzimas monoxigenasas que contienen flavina, así se llaman. Y en el caso de la hidrólisis, van a ser realizadas por las hidrolasas de epóxido. En el caso de la oxidación, como ya les mencioné, se considera que el citocromo 3A4 es el más importante. Aquí está. ¿Por qué? Porque este va a metabolizar a la gran mayoría de los fármacos. Si se dan cuenta, en esta gráfica y en muchas otras que van a encontrar, están más o menos parecidas, pero bueno, en esta gráfica se muestra que el citocromo 3A4 metaboliza al menos al 80% de todos los fármacos. Claramente hay muchos más citocromos, de ahí el que le sigue en posición es el citocromo 2C9 y de ahí el 1A, pero como vemos, el que tiene la gran mayoría de los fármacos, el que metaboliza la gran mayoría de estos, es el citocromo 3A4. Por eso se considera que este es el más importante, porque va a metabolizar casi a todos los fármacos. Como les digo, la fase de oxidación podríamos decir que es la más importante y los demás procesos son algo similares, así que no vamos a
enfocarnos en las otras dos. Dejemos que esto es sobre la oxidación. Va a ser producida por las enzimas del citocromo 3A4 especialmente. Pasando a la fase 2, si recuerdan les dije que es la fase de combinación o conjugación, también se le llama. ¿Por qué? Porque va a unir a este fármaco ya metabolizado, ya se metabolizó en la fase 1 por cualquiera de estas tres funciones, procesos, y ahora este fármaco ya se inactivó. ¿Qué sigue? Hay que eliminarlo. Para eso sirve la fase 2 de conjugación. Esta, les repito, va a unir al fármaco con cualquiera de estas moléculas de aquí y va a hacer que se eliminen más. Se va a subdividir en glucuronidación, que va a unir al fármaco con ácido glucurónido, la sulfatación, que va a unirlo con moléculas de sulfato, la conjugación con glutatión, que va a unirlo con moléculas de glutatión, la N-acetilación y la metilación. Todas estas igual generadas por sus propias enzimas. En el caso de la glucuronidación va a ser generada por las glucuronacil transferasas, así se abrevian estas enzimas. En el caso de la sulfatación va a estar dada por las sulfotransferasas. En el caso de la conjugación con glutatión va a estar dadas por las glutatión S-transferasas, en la N-acetilación por las N-acetiltransferasas y en la metilación por las metiltransferasas. Estas enzimas van a generar los procesos de la conjugación de la fase 2 del metabolismo farmacológico. Una vez unidas a estas moléculas a través de este proceso, van a poder llegar a la eliminación, la excreción, que este es el último proceso de la farmacocinética, la eliminación o excreción. Vamos a tener que estos fármacos se van a eliminar principalmente por dos vías, por la vía hepática y la vía renal. Hay otras formas de eliminarse también, que van a ser por la vía pulmonar o por el sudor. Se pueden eliminar por otras formas también los fármacos, pero principalmente la gran mayoría de fármacos se va a eliminar por la vía hepática y la vía renal. Las vamos a explicar a continuación. En cuanto a la vía renal, estos fármacos se van a eliminar por filtración. Ya vimos también en este canal cómo funciona la filtración y la fisiología renal. Te voy a dejar los links en la descripción por si te interesa ver ese tema. Así que bueno, este fármaco ya unido a cualquiera de estas moléculas a través de la fase 2 va a ser más fácil que se filtre y se elimine, porque ya no va a poder reabsorberse. Recuerden que una parte de la fisiología renal es que parte de las iones que se eliminan, que se filtran, van a poder reabsorberse. En este caso no, como ya está unido a las moléculas de la fase 2, va a ser más sencillo que se elimine, porque no va a poder reabsorberse. Así es como funciona la eliminación renal, a través de la filtración. Estos ya llegan a la orina y pues se eliminan por la orina. En el caso de la eliminación por vía hepática, esta más que hepática, de hecho puede ser biliar. ¿Por qué? Porque una vez metabolizándose este fármaco, que la mayoría se metaboliza en el hígado, si no es que prácticamente casi todos los fármacos se metabolizan en el hígado, bueno, sus desechos, sus metabolitos van a llegar a la vía biliar y se van a eliminar. Esta vía biliar los va a llevar hacia el intestino y de ahí a eliminarse por las heces. Así es como funciona la eliminación. ¿Recuerdan los conceptos que les dije que iba a volver a mostrar el video anterior de farmacocinética? Estos conceptos de absorción de orden 0 y absorción de orden 1, bueno, les dije que funcionaban exactamente igual en la eliminación. Y sí, aquí está. Nada más que aquí en vez de cinética de absorción es cinética de eliminación. Cinética de eliminación de orden 1 o de primer orden, o cinética de eliminación de orden 0. Funciona exactamente igual. Antes decíamos que el fármaco se iba a absorber por cinética de orden 0 de forma continua. Como ven, aquí la gráfica es continua, y en la de primer orden se absorbía por porcentaje, y por eso la gráfica parecía una montaña rusa. Les decía, sube la montaña rusa y luego cae la montaña rusa, caes en picada. Bueno, así parece. Y lo mismo ocurre en la eliminación, simplemente que aquí el fármaco, en vez de absorberse, va a eliminarse por orden 0 de forma continua y va a eliminarse por orden 1 por porcentajes. No vamos a centrarnos otra vez en esto porque les digo es exactamente lo mismo, simplemente que antes se absorbía y ahora se elimina, pero los conceptos y la función es exactamente la misma. Si no has visto ese video también te lo dejo en la descripción para que entiendas estos procesos, ya que son prácticamente iguales, solo que antes se absorbían y ahora se eliminan, pero es exactamente lo mismo. Así que bueno, hasta aquí vamos a dejar el video de hoy, espero que te haya servido y ahora ya hayas entendido un poco cómo funciona la farmacocinética. Recuerda que la farmacocinética va a ser un punto vital para que puedas entender el funcionamiento de los fármacos. Después veremos el proceso de farmacodinamia, ya que aquí sí va a ser muy distinto de fármaco a fármaco. La farmacocinética también es diferente. Un fármaco tiene distinta farmacocinética de otro fármaco. En todos es diferente, pero los conceptos son relativamente parecidos. Todos o casi todos tienen una liberación, todos tienen una absorción, distribución, metabolismo y excreción. Las cantidades y porcentajes son lo que va a cambiar de fármaco a fármaco.
pero los procesos son básicamente los mismos. En el caso de la farmacodinamia, ahí sí tienen procesos muy diferentes, por eso los vamos a tocar más adelante. Así que bueno, espero que te haya servido este video. Dale like si te gustó, compártelo a alguien que crees que le pueda servir. No te olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales y bueno, nos vemos en el siguiente video.